En enero de 2020, una noticia conmovió y paró a todo el mundo. La presencia de un nuevo virus, el COVID-19, frenó económicamente a todo el mundo y en México el 20 de marzo de 2020 se anunció el cierre, al menos de las instituciones educativas y de las instituciones públicas en ciertos sectores menos necesarios. Mi nombre es Fabiola Gómez. Suheila. Y Luis Nájera. Y el día de hoy vamos a tocar precisamente todos los estragos del coronavirus a través de la reactivación económica. Esto es Dilo sin miedo. Bueno, comencemos con la nota en donde hubo un gran revuelo por toda esa inestabilidad, toda esa falta de protocolos al momento de entrega de recursos tanto a nivel federal como estatal y local. La nota comienza con varios empresarios descontentos argumentando que no recibieron el crédito que ellos solicitaron y misteriosamente personas allegadas al gobierno estatal y municipal recibieron el crédito aún y cuando ellos no lo habían solicitado. También cámaras empresariales, directivos de cámaras empresariales. Entonces esto generó un gran revuelo y descontento por parte de los empresarios de las MIPYMES. Bueno, si estamos recordando que, por ejemplo, en Durango el 98% de las empresas son micros, pues estamos hablando de que realmente la mayoría del sector productivo de la ciudad pues eran los que se estaban quejando. Fíjate que aquí hay algo bien interesante. El 19 de marzo se anuncia pues todo este rollo del aislamiento social, ¿no? Doctor Hugo López-Gatell dicen, ¿saben qué? Empieza la propagación del virus, entramos a fase 2 y pues se mandan a cerrar todos los negocios a los que llamaban no esenciales. Y empiezan, por ejemplo, con los no esenciales, que pues no sé, todo el sector educativo los mandan a clases en línea, todos los instituciones de gobierno, algunas, pues las que no eran otra vez no esenciales, pues las mandan así como que a trabajo de este tipo de home office, y dejaron a un sector bien interesante en el limbo, que precisamente fue todo este rollo del sector privado. Entonces todos los empresarios cuando anuncian el confinamiento social se quedan con el rollo de, oye, ¿qué onda? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y entonces empezaron a alegar como ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo en donde se podían sustentar para poder hacer el cierre de sus empresas. Fíjate, el artículo que citaban la mayoría de los asesores jurídicos decía que por una emergencia sanitaria de este tipo, cuando la institución sanitaria, en este caso la COFEPRIS federal, lo anuncie, se pueden hacer hasta 30 días del cierre de las empresas y el patrón estará obligado a pagar en su totalidad el sueldo de los empleados. Pero entonces ibas a alegar el asunto a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Secretaría del Trabajo y Previsión Social te decía, oye, no, o sea, es que ese artículo aplica, pero aplica para cierres individuales, o sea, aplica para personas con personas, pero no aplica para los cierres, pues ya de toda la empresa, ¿no? No aplica para los colectivos, no aplica para el colectivo, y aparte, algo que me llamó muchísimo la atención fue que para el 20 de marzo de 2020 no se había anunciado que oficialmente se mandaba a cuarentena y a confinamiento a todos. Esto lo anunciaron ya hasta mayo, pero de marzo a abril la gente estaba en el limbo, o sea, los empresarios estaban en el limbo. Y con el asunto por ejemplo, de los créditos a nivel federal, estatal, municipal y de todos lados donde se otorgó, pues la gente ni siquiera sabía para dónde actuar, ¿no? Porque oye, no era cualquier cosa, ¿no? La enfermedad estaba ahí y entonces como empresarios era, oye, y si yo también me enfermo por tener el negocio abierto, oye, si mi gente se enferma por venir a trabajar, por andar caminando, por andar en el camión, o sea, la gente entró en pánico, en psicosis y una incapacidad, porque así lo voy a llamar, es una incapacidad de los 3 niveles de gobierno de no agarrarse los pantalones y decir, esto está sucediendo, vámonos por este camino. ¿Sabes qué? Hay algo muy interesante que pasa con todo esto y hay que también contextualizar el qué pasa cuando sucede todo esto de la epidemia. El que te pidan que cierres tu negocio porque no podía haber gente en la calle. ¿Qué implica? Que tú sigas pagando o solventando el pago de los salarios, el pago de rentas, aun y cuando tú no estás teniendo un ingreso. Fue por eso que después de toda esta psicosis de vamos a detener todo, vamos a estabilizar, un paro total de todo porque no queremos que nadie salga a la calle, no queremos que nadie se contagie y todos vamos a entrar en psicosis porque esto jamás lo habíamos vivido, jamás. No, cállate, o sea,
El pago de las rentas es uno. El pago de los salarios es otro, que afectas como a iguales, por así decirlo. Pago de los servicios. Lo que te afectaba, exacto, o sea, luz. Por ejemplo, el pago de la Agua, luz, que incluye netamente del Estado. El pago del agua, sí, que ese sí, pues se supone que lo detuvieron, ¿no? Muy amablemente, nuestro gobierno municipal detuvo los pagos de agua, pero si no pagabas el agua porque no estabas teniendo los ingresos para pagarlo, porque aparte hay que ser claros, y eso lo sabe todo el mundo, aumenta el precio por la plusvalía del precio del agua en el centro, por ejemplo, en la zona centro, y si tú no podías pagar el agua, pues entonces eso implicaría que te seguirían subiendo los intereses. Está bueno, te perdono, no te cobro, no te corto, pero te sigo subiendo intereses porque no estás pagando. Pero al final de cuentas, si se retiene este ingreso al municipio, ¿de dónde van a sacar dinero también para solventar la deuda pública? Porque también proveedores. No tienen otros ingresos. Precisamente las multas administrativas. Proveedores del gobierno municipal también son duranguenses y es una deuda que ha crecido en los últimos meses también considerablemente. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos en un paro económico bien difícil, la verdad. No, claro, o sea, pero también se ha suscitado porque sí ha faltado como este liderazgo, o sea, como que asuman también como la responsabilidad que les compete, y entonces como estas medidas o esta normatividad o aquellos mecanismos que se van a implementar, como que sí haya claridad en ello, porque luego, como decían, doctor Gatell dice una cosa, luego nuestro presidente decía otra. Porque luego a nivel federal decían, oye, ¿sabes qué? Todo mundo a encerrarse. Y entonces todo el sector productivo decía, ok, me encierro, sin problema, me encierro aquí, nadie trabaja. Oye, perdóname, a ver, ¿qué pasó con el fondo precisamente para contingencias a nivel federal? ¿Dónde estaba ese fondo? ¿Dónde hay un fondo y hay una partida? ¿Qué pasó con esa partida? O sea, a nivel federal nadie tomó los pantalones. Conforme fueron creciendo y conforme fueron progresando, pues fue como en el rollo de, no, sí, porque... Y ahora, o sea, no me voy a echar a nadie encima porque están los videos, están las noticias, o sea, a nivel federal el presidente decía, no hay rollo, salgan, pues váyanse a las fonditas, que no sé qué. Y entonces acá la Secretaría de Salud era, oye, no, ¿a dónde van? O sea, que quédense quietitos, o sea, no. Pero es que siempre sabes que gobierno tiene como mucha esta característica de que luego tiende a improvisar. Entonces, o sea, luego había como acciones... Gobierno lo dices para el Poder Ejecutivo. Sí, luego los englobas y así te los... A ver, vamos a ser más claros, porque hasta ellos hay discrepancias entre ellos mismos. Claro, sí, exacto, entonces por eso como que no marcan como un rumbo que otorgue como cierta seguridad o cierta certeza cuando hay como mucha incertidumbre, ¿no? O sea, a lo mejor algo que te permita como tener como un camino definido para saber como qué sí hacer, qué no hacer. Pero el avance del virus a nivel global les estaba dando el ejemplo de lo que no hacer. También hay que ver algo. Es que eso fue lo que más impresionó. Sí, ya lo habíamos visto porque ellos entraron en fase 3 antes que nosotros y mucho antes que nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención. En los gobiernos locales, ¿por qué no actuaron diferente? O sea, el gobierno federal te decía una cosa, te decía, ¿sabes qué? Ya entramos en fase 3, vamos a aplicar... Porque últimamente volvemos a hablar de partidas, volvemos a hablar de partidas, que los gobiernos estatales, que los gobiernos locales se vayan en contra del gobierno federal, se echan un alacrán encima. Pero es que espérate, estamos hablando de partidas, estamos hablando del dinero que les van a dar. Con 7 gobernadores, me parece, del norte de la república, se empezaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones. Sí, ¿cuáles? Pues Monterrey, o sea, bueno, Nuevo León. Sí, Monterrey. Dime cuánto ingresa Nuevo León a las partidas públicas, un resto. O sea, obviamente, si Nuevo León decía a nivel federal, no quiero hacer nada. Y a lo mejor no puedes implementar todo de forma igual, ¿no? Depende también. Cuando Nuevo León dijo, yo no quiero hacer nada, a nivel federal fue como, está bueno, Nuevo León, no hagas nada. Pues si tú me estás dando la mayoría de los impuestos, la mayoría de las recaudaciones, pues está bueno, no hagas nada. ¿A qué voy con todo esto? Voy que entramos en una crisis fase 3 anticipadamente. Porque ya hace un mes, poco más de un mes, nos mandaron a confinamiento, que no podíamos salir.
y apenas ahorita están los brotes intensos por parte del virus. No, y a nivel estatal estuvo impresionante, o sea, que nos mandaran a fase 3 de manera anticipada, que fue como unas 2 semanas muy anticipada. No, más de 2 semanas. A nivel estatal se frena por completo la economía, se les empieza a venir un mundo encima, y entonces gobierno estatal dice, no, ¿sabes qué, empresario? Ya mejor salte. ¿Para qué cerraste? Sí. No, ya mejor salte, no. O sea, su pregunta fue, ¿para qué cerraste? ¿Que no te das cuenta que estás frenando la economía? Y entonces vuelven a abrir los empresarios y anuncian la entrega de motocicletas para que puedan hacer los servicios a domicilio, precisamente los servicios esenciales. ¿Pero a qué empresa se los otorgaron las señor. motocicletas? Se supone que fue legal la entrega de motocicletas, ya si yo no tengo ninguna antecedente de las ilegalidades, pero a mí lo que más me sorprendió es, déjate digo nada más para que entiendas mi punto. A ver. Adelantan la fase 3, 2 semanas, nos mandan a confinamiento, no expongas, bla, 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 enciérrate, se encierran, se dan cuenta del despapalle que se arma. ¿Sabes qué? Vamos a apoyarlos con motocicletas para los repartidores, porque pues muchas empresas no están como acostumbradas al servicio a domicilio. Correcto. Vamos a repartirles empresas para las motocicletas. Ok, pues sí, vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir para reactivar la economía con las medidas de sanidad necesarias, no sé qué, no sé cuánto. Abres, vamos a entrarle a lo de la rifa de las... No, tú no. Tú cerraste las 2 semanas, ¿te acuerdas? Tú por irresponsable, tú no entras. Entonces, ¿qué? O sea, me dices primero que proteja a tu gente cerrando, entonces yo cierro y luego después, pues me dices que por haber estado de irresponsable, por no haber aprovechado, por no haber movido la economía, pues entonces tú ya no entras en lo que los otros sí, porque pues los otros sí se quedaron abiertos y los otros sí vimos por todos, ¿no? O sea, precisamente con la nota que abrías, en donde misteriosamente a los allegados al gobierno, puestos del gobierno, se les entregan los créditos de Secretaría de Desarrollo Económico, y otra vez no me pueden decir nada porque están las noticias legales. El Estás problema diciendo que despidieron, bueno, se retiraron del cargo, que siguen con todo. La de economía. Ajá. De aquí del municipio. Sí. Que la verdad luego ellos no toman las decisiones solos, o sea, no, sí lo tienen, obviamente que consultar con... Faltas de regla de operación. Precisamente, precisamente porque luego surge y entonces, bueno, hay que como contrarrestar igual como el golpe económico, ¿no? Y entonces, bueno, los créditos. Y entonces no definen reglas de operación como de una forma, pues no sé, como más clara, y por eso se empiezan a presentar estas irregularidades, y que aparte la información no llega a todos, porque tenemos también, o sea, negocios que están a cargo personas adultas mayores, entonces pues luego no tienen igual como el acceso a redes para conocer como la información o los formatos o los requisitos pues para acceder a estos créditos. Entonces, pues quiénes son los que pues luego se tienen como a quedarse, ¿no? Como igual como que esta élite y que a lo mejor pues luego oye, que también está la parte en donde estamos mencionando cifras y todo muy bonito, pero son cifras de comerciantes o de empresas en el sector formal, pero ¿cuántas no hay en el sector informal? La gente que tenía su negocio, por ejemplo, en todo Doña Tencha, que tiene su tiendita en la esquina. No, la de los señoras dulces. La de los dulces afuera en las escuelas. Eso, olvídate, que al final de cuentas, independientemente de estar en el sector formal o informal, mantenían familias, de economía. Ese tema de... Que miren, pensémoslo de la siguiente manera. También el que estemos confinados, y también fue un gran revuelo, que todos empezamos a pedir por Mercado Libre, por otras empresas. Las compras en línea se volvió la locura. Una locura. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos evitando que se genere en el mismo municipio y estado un flujo de economía, una derrama económica. ¿Y esto qué implica? Que no se mueva el dinero en la capital efectivo. Y que salga a otros estados. Entonces nos estamos quedando sin fondos. Obviamente no en una gran magnitud, pero eso también infiere en la economía del estado. Y a su vez, la cancelación de la FENADO, que queramos o no, era una derrama económica para todo, casi gran parte de los comerciantes duranguenses. Muy grande. Claro, pues fue lo de Semana Santa, ¿no? También que muchos pues esperaban justo en Semana Santa fueron esas 2 semanas que cerró la gente, fueron las 2 semanas que, no, pues está bueno, nos vamos a, lo que decían, la fase 3 declarada anticipadamente. Pero fíjate que después, o sea, todo esto estamos también hablando como de lo que pasó, ¿no? O sea, como en los 3 niveles, ¿cuáles fueron, pues todas estas equivocaciones, la verdad, que cometieron a lo largo, o lo que han cometido a lo largo de esta reactivación económica? Hace 2 semanas dijeron, está bueno, salgan.
Y luego viene con los semáforos. Bueno, está bueno, salgan, pero pues ahora entiendo que el estado sí es autónomo y tú decides estado tu semáforo, no el color de tu semáforo. ¡Qué relajo! Como que primero te tienes que alinear como a la normatividad federal, ¿no? Y entonces ya después, ¿saben qué? Ya los estados se hacen cargo en base a... Y entonces es esto, o sea, de que salgan y luego, no, ¿saben qué? Van incrementando los casos, entonces... Ahora sí, denme todo, y que ahí también hay un tema también como, o sea, el asumir como esta parte de corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, que si bien hay un sector que obviamente tiene que salir a trabajar, por tema de que pues muchas familias también viven al día. Es que hay algo muy interesante, o sea, estás en el confinamiento, dice Luis, aumentan las compras en línea, porque pues obviamente estás como encerrado y ocupas algo, reactivan, pues, vuelven a abrir para que otra vez pues la gente vaya y vaya a comprarle no sé, a la Sujela que ya vende ropa, ¿no? Mazapanes. Mazapanes para que se vaya a reactivar y no sé qué. Y decimos Luis y yo, oye, pues ya abrieron las calles, pues vamos a la calle, vamos a salir. No vas a gastar, porque no hacemos, no lo gastas, o sea, no vas específicamente a comprarle mazapanes a Sujela, pero sí vas a salir, sí vas a darte la vuelta. ¿Y eso qué provocó en esta semana? Que cerremos calles, las principales calles del centro histórico. Están cerradas. 20 de noviembre, 5 de febrero, Pino Suárez. ¿Y qué está generando todo eso también? Es un estrés. Por parte de entrada, hay personas que viven en esas locaciones y pues no pueden entrar a sus domicilios a dejar sus vehículos. También estamos viendo que se generó una estrategia en donde decían, ¿saben qué? Pues van a abrir unas empresas sí y unas no, y dependiendo si el día se van a estar tornando para que no se genere un aglutinamiento dentro de esta zona. Pero... Y también el hecho de que en esta semana cerraron más de 50 pequeños negocios por incumplimiento a las normas de COFEPRIS. Sí, hubo de todo. O incluso el horario, ¿no? Que ya definieron que es de 10 a 3. De 10 a 3, o sea, entonces la verdad es que la falta de toma de decisión por parte de las autoridades y el hecho de estar a prueba y error, a prueba y error, y a prueba y error, y a prueba y error. Y los costos, está costando. O sea, también que estaban queriendo hacer, el no circula. No, pero luego... Estuvo muy interesante, no desde el hecho de que no podían circular, sino que iban a buscar, están implementando infracciones ya por bastantes cosas. Pero fíjate, es un sentido de recaudación. El no circula lleva a aumentar la gente en los camiones. Sí. Entonces, al aumentar la gente en los camiones, ¿qué provocas? Más foco de infección. Foco de infección, propagación del virus. Y luego después pues era la risa. Este es el Vox Populi, no son noticias, en donde decía, ay sí, ya quiero ver a un diputado que se suba al camión porque hoy no tiene el no circula. O él, pues si puede, por ejemplo, el día que no tiene el no circula, pues faltar al trabajo y hacer home office, ¿no? No, es que tienen varios carros, unos con... claro, otro con número. Perdón, es que como... Es que para la clase obrera se nos hace imposible. Acuérdate que la realidad en su estatus de poder. Recuerda que las realidades son diferentes para cada uno. Tienes que salir de la burbuja. Sí, claro, cada uno la vive de forma, pues, como muy diferente, ¿no? Y es esta parte también como de sí como... igual incentivar o motivar como en la medida de la posibilidad para que pues se queden o que permanezcan en casa o que cumplan con esta normativa que se requiere, pero tampoco no, porque luego también vemos en redes que entonces empiezan como a agredir, es que entiende y quédate en casa y que no sé qué, a ver, no todos en lo esa pueden parte hacer. te apoyo, o sea, porque sí es cierto, no todo es culpa de gobierno, no todo es culpa de las autoridades, también de nosotros, ¿no? Porque, o sea, nos dicen, bueno, quédense en casa. Y luego nos dicen, vamos a ir paulatinamente regresando a la nueva normalidad, que ahora le llaman así, para que empiecen todo a reactivarse todo. Y entonces, bueno. Todos queríamos salir. Es que me encantó porque faltan 10 días para la nueva normalidad. Faltan 5 días para... Y entonces parecíamos el meme del perro... Es hoy, yo pensé eso arriba. El que está así, luego que le sale el diablito para atrás y luego, cuando abran la puerta, sales corriendo. ¿No lo has visto? No lo he visto. Cuando abran la puerta, sales corriendo. Sí. Entonces, falta un día. Y el lunes... Todo. Las calles repletas, empieza el tránsito, los accidentes viales han ido en aumento, o sea, impresionantemente. Cuando yo voy hacia el trabajo, pues estoy viendo
a cada rato las colisiones, ¿no? O sea, de toda la gente que está chocando, los repartidores, o sea, porque como ha ido en aumento todo este rollo de los repartidores que se quedó en los negocios, pues en aumento también, por ejemplo, los accidentes. O sea, ha estado también como nosotros como sociedad de no haber respetado el tener sentido común. Oye, pero es que también está como este grupo que no cree que exista el virus, ¿no? Y que es como un invento de gobierno y que tiene... Y luego, claro que sí se pierde a lo mejor como un poco, hay confusión o sí hay como un trasfondo, ¿no? Como que aprovechas a lo mejor la situación para generar otras cosas. No lo sé, pero de que existe el virus, o sea, existe y lo vemos porque hay muerte, o sea, hay contagios diariamente, hay muertes, entonces, o sea, claro que existe, entonces, o sea, si es esta parte de... Frente a un sistema de salud que ya estaba colapsado, o sea, que no iba a tolerar. No, de por sí, o sea, sí. Le es como imposible poder brindar como servicios de salud básicos, calidad, o sea, lo que ya tenía. Exacto, como lo del día a día, ¿no? Ajá, y para agregarle otro era como el no, muere. Bueno, pero en el tema económico, regresando un poquito ya a todo esto, es que somos, ya somos epidemiólogos. Nos desviamos. Bueno, incluyendo para las empresas que generaron una reapertura, había ciertas normativas, ¿no? Que es que todos los empleados usaran cubrebocas, que hubiera gel antibacterial en las entradas, que hubieran tapetes sanitizantes. Cubreboca, careta. Ah, ok. Cubreboca y luego aparte una careta. Y aparte una careta protectora. Y ahí luego, por ejemplo, pues bueno, todos tenían que tener los certificados de salud, que eso pues se me hace de maravilla. Los certificados de fumigación, que también se me hace de maravilla. Y tenías que hacer una inscripción a la página del Seguro Social donde te hacían una encuesta acerca de si cumplías o no cumplías como con todos los lineamientos del distanciamiento social, de la sana distancia, ¿no? Lo que le llamaron ahora, todo lo de sanitización, de limpieza y demás. ¿Qué más? A la entrada pues hay que tener a la gente tomando temperaturas, que ingresen. Que luego, por ejemplo, a mí esa medida en lo particular, la temperatura me llamó mucho la atención, porque luego había gente asintomática. Sí. Que entonces decían que la gente asintomática era la que también provocaba, bueno, la que tenía la mayor propagación del virus. Porque no se daban cuenta. Porque no se daba cuenta, exacto. Entonces yo decía, bueno, la toma de temperatura, ¿para qué? O sea, incluso cuando uno tiene temperatura, pues ni siquiera evita salir a la calle, ¿no? Y esa me llamó mucho la atención en lo peculiar. Y la noticia de hace 2 semanas de la OMS, que era un preliminar acerca de que ahora ya los asintomáticos ya no propagaban el virus. Entonces, era como... ¿qué pasa, no? La información, ¿no? Porque la OMS también había dicho que los cubrebocas no te servían de nada y después ya sacaron que habría que utilizarlos. ¿Estás hablando de Gatel? ¿Estás hablando de Gatel acaso? No, de la OMS. Bueno, pues se lo querían llevar a la OMS. Que después dijo, no, es que no quería saturarlos con tanta información y preferí que me dárselas como en partes, igual para no provocar. Oye, un tema bastante interesante que no hemos aunado mucho es el tema del pago de rentas. O sea, hubo negocios que cerraron, pero tenían que estar pagando rentas, aún y cuando estaban encerrados. Yo duré 3 meses sin ir a mi oficina y aún así tengo que estar pagando mi renta. Entonces, aquí es una norma de doble filo. Los emprendedores, los empresarios, deben de seguir pagando, porque si no lo pagan, al final de cuentas es otra persona el que está perdiendo la cadena. Claro, es la cadena, sí, pero es que no está regulado tampoco, entonces... Mira, indiscutiblemente nadie estaba preparado para esto. ¿Es correcto? O sea, en eso sí estamos de acuerdo, nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, por ejemplo, gobiernos de otros países sí tenían fondo para contingencias. Es que ellos no estaban haciendo trenes Maya. Dicen por ahí, ¿verdad? Que no estaban llevándonos a la... Que querían implementar, hubo una noticia que me llamó mucho la atención, que era algo así como una cuota mínima de renta que se quería implementar, o no estoy seguro. Se me hizo muy interesante que era, pues mira, ¿sabes qué? No, sabemos que no vas a tener dinero para solventar a lo mejor tu renta completa, pero pues paga el 50%. Pero luego volvemos a lo mismo, o sea, correcto. Es un supuesto. Por ejemplo, yo tengo, no sé, 70 años, no trabajé, fui ama de casa y soy viuda. Y mi marido me dejó una casa que es la casa que rento, o sea, bueno, mi casa donde vivo y la casa donde rento, y pues es mi sustento. Entonces, precisamente era lo que hablábamos acerca de los círculos viciosos.
¿Qué sucede con el hecho de que le afectas a un tercero, de que le afectas a otra persona que también tiene una familia que mantener, que también es su único sustento? Porque, por ejemplo, aquí no hablamos acerca de el impuesto, de los impuestos, o sea, cómo el pago de los impuestos, cómo las declaraciones anuales continuaron. Porque aquí no hablamos acerca de que el único impuesto que se perdonó y es a nivel estatal y fue el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto, la verdad es que es un impuesto pequeño. ¿Por qué no hablamos aquí acerca de, por ejemplo, el pago de la luz no se perdonó? O sea, ¿por qué no estamos hablando acerca de cómo los combustibles bajaron? Pero bueno, los combustibles bajaron, depende a quién le preguntes, ¿verdad? Porque pues dice Andrés Manuel que fue gracias a él. Y luego la gente que está a favor de Andrés Manuel dice que sí fue gracias a él y fue como de... Y después subió, pero de cuando subió ya no es culpa de él. No, ya no, ya es del mercado global. Sí. Pero nadie habla acerca de por qué no le quitó el impuesto sobre la renta, el ISR a gasolina, bueno, al ISR, ¿por qué no le quitó el ISR? Perdón, me trabé. ¿Por qué no le quitó el IEPS, o sea, el del producto a la gasolina? ¿Por qué no le quitó el IVA a la gasolina? Porque al final de cuentas es ingreso que está recibiendo él. Pues va a tener menos recursos para poder hacer para poder seguir con sus actividades. Para poder sustentando las políticas públicas. Claro. Las políticas sociales. Que hace sus encuestas para todo lo que hace. Obviamente, otra vez. Siempre hace sus encuestas. Claro, encuestas que nadie sabe dónde se hacen y nadie sabe a dónde ir para votar. No podemos seguir así. No sé qué, pero bueno. Bueno, volviendo al tema de la economía estatal aquí en el municipio, hubo un pequeño sector de la población que vivía, bueno, no pequeño, la verdad es bastante considerable y bastante amplio, que vivía al día. Eran las personas estas que iban al centro histórico a venderte unas paletas, a lo que guste cooperar, inclusive las personas que limpiaban los parabrisas en los cruceros, y todas estas personas, al decirles que no salgan de sus casas, ¿qué hacían? ¿Qué generaron después? Pues hubo una ayuda social por parte del DIF en donde entregaron despensas, pero resulta que no toda la población en esta situación lo recibió. Fíjate que en este sentido a mí me encantó, pero la respuesta de la sociedad civil organizada, eso me encantó, claro. Porque al igual que el 19 de septiembre con el temblor en Ciudad de México, la gente salió y se unió. Entonces la gente salió, se unió y empezó a ayudar con lo que podía, con, no despensas completas a lo mejor, empezaron a localizar a los grupos que entregaban despensas y empezaron a darles a ellos para que ellos repartieran. Eso se me hizo... Te digo, fíjate que todo este asunto del confinamiento social, el virus en sí, nos ha traído reflexiones, y nos ha traído reflexiones buenas, malas, o sea, nos ha traído reflexiones malas en cuanto a no sabes qué hacer. Y eso es verdad, o sea, no sabes qué hacer como gobierno y no sabes qué hacer tampoco como persona. Te trajo reflexiones malas también acerca de cómo como personas somos muy egoístas de repente, en donde pues bueno, ya me dejan salir, pues me vale quiotes y te vuelven a cerrar porque a mí me dio la loquera y me voy y me aglutino a un restaurante, pero también trajo reflexiones buenas. Gente ayudando, gente entregando despensas, empezó a ser uno más respetuoso sobre su tiempo, sobre su persona, empezó a pasar gente tiempo en casa, que se tuvo dos vertientes también, o sea, el aumento de llamadas al 911 por violencia intrafamiliar, pero también gente que reflexionó y que estuvo dentro de casa, ¿no? Que dejó de vivir esta vida tan... Sí, ajetreada, ¿no? Como de ir y venir todo el día. A mí lo que me gustaría nada más sería como ese llamado o esa atención a consumir local, porque más que nada eso va a reactivar la economía de nuestro estado. Si seguimos comprando en línea, pues vamos a enriquecer a otros estados, porque también el mercado estoy consciente que no es el mismo. Y bueno, me gustaría cerrar a mí en lo personal con que continuemos consumiendo local, a nuestros pequeños empresarios. Y bueno, o sea, ciertamente pues no podemos predecir como el futuro, ¿no? Y creo que ahorita hay como pues muchísima incertidumbre en muchos aspectos, pero pues ciertamente, pues claro que nos vamos a recuperar, ¿no? Yo creo que cada época histórica también ha tenido como ciertos retos que ha tenido que enfrentar, y bueno, nos tocó esto que sí cayó como muy de golpe, pero pues ciertamente también saca como estas bondades de las personas, lo que decían, sociedad civil organizada, que se solidariza y entonces pues de alguna manera pues le hace frente, ¿no? Como a esta contingencia. Entonces pues solo pues como
pues invitarlos a que sigamos de verdad como pues estas recomendaciones, que nos cuidemos nosotros, que cuidemos a nuestra familia y pues que esperamos pues como pasar pronto, ¿no? O sea, salir o transitar de esta situación luego como un tanto complicada, pero que vendrán tiempos mejores indudablemente. Entonces, pues les agradecemos por escucharnos, por acompañarnos y recuerden, dilo sin miedo. Pues siempre que lo digas sin miedo, ¿no? Hasta la próxima. Hasta luego.